Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos a través de nuestro podcast de Conciencia Tech, a través de la página de Facebook de Conciencia Tech, también a través de Spotify con el mismo nombre de Conciencia Tech y a través del canal el profe coach Crescante. La verdad es que hoy estoy muy contento porque tengo un invitado especial que es el doctor Rodrigo Esparza Parga, que es mi colega y compañero en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Y vamos a hablar un poco de una iniciativa que tiene la Escuela de Humanidades sobre el Seminario de Filosofía y Tecnología que se está llevando a cabo durante este semestre, desde los meses de septiembre y tengo que entendido que hasta noviembre del mismo, ¿no? Entonces, bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Chao David, buena tarde, muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación de antemano. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta que me surge de inicio, y yo que soy como ingeniero, ¿no? En esta parte de tecnología, ¿cómo encontrar esa relación entre tecnología y filosofía? Bueno, me imagino que viene de que muchos científicos también anteriores venían también relacionando tecnología con filosofía, se me ocurre, pero ¿cómo relacionar estos dos temas que parecen de alguna manera tan separados? Ok, bien, pues la filosofía de la tecnología como subdisciplina filosófica en realidad no es muy longeva. El primer texto que se publicó con el título tal cual, así en la portada que decía Filosofía de la Tecnología, se publicó en 1872, más o menos, por un filósofo alemán que estuvo radicado algunos años en Estados Unidos. Y el título, pues, se publicó en alemán y a partir de ahí, pues ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se empieza más gente a interesar, pero en ese inicio eran fundamentalmente personas que hacían ingeniería. Quienes empezaron a hacer un ejercicio filosófico sobre, pues, qué es eso que ese humano hacer que llamamos, que nominamos tecnología. Y ya en el siglo XX, propiamente, particularmente durante la primera mitad del siglo XX, hubo un par de filósofos, digamos, con ya un nombre bien posicionado en el ámbito de la filosofía, que escriben sobre filosofía. Uno de ellos fue Martin Heidegger y el otro Ortega y Gasset. Primeramente Ortega y Gasset y después Martin Heidegger. Y entonces empiezan a, digamos, sistematizar, a problematizar desde la filosofía el qué es la tecnología. Eh, Son herramientas, son procesos, son objetos específicos, son mecanismos que nos facilitan la vida, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de esfuerzos por tratar de responder qué es la tecnología, pero también cómo esta pues incide en nuestras vidas. Grosso modo, por ahí sería esto, digamos, la genealogía más elemental de la filosofía de la tecnología. Ok, oye, y pues por ejemplo, para una persona pues, común, ¿cómo podríamos definir este término en palabras simples? Ok, a ver, usualmente tendemos a asociar el concepto de tecnología a las tecnologías digitales, es decir, a nuestras computadoras, a los telefonitos, qué sé yo. Pero si nos damos cuenta, en realidad, pues yo estoy en una oficina, esta oficina está en un edificio y pues eso es tecnología. El edificio mismo, la silla, etcétera. Entonces, en términos de una definición así, esto conceptual que a mí me parece o que considero que podría ser sencilla es pues todo aquello que sea proceso, idea u objeto que esté sometido a a una transformación para producir un algo. Es decir, transformo la madera para producir un lápiz, transformo la madera para producir una silla.
transformo la madera para producir una mesa. Entonces creo que dos elementos o digamos dos acciones o verbos fundamentales que estarían o que tendrían que estar implícitos en cualquier concepción tecnológica tendrían que ser el transformar y producir. Eso por una parte. Por otra, también eh, aclarar que también la tecnología tiene una dimensión epistémica, es decir, de conocimiento. Entonces, digamos, si hacemos el análisis filosófico sobre la tecnología, podríamos identificar una dimensión ontológica, es decir, del ser, la tecnología es, una dimensión epistémica, es decir, hay un tipo de conocimiento específicamente tecnológico que podríamos diferenciarlo de otros tipos de conocimientos, tiene una dimensión ética, tiene una dimensión estética. Excelente. Oye, ¿y por qué es tan relevante hablar de esto hoy, cuando todo parece girar en torno a la inmediatez, a la eficiencia, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hoy hablar de estos temas? Ok, porque precisamente, por ejemplo, uno de los valores que rescata, que has mencionado y que se rescata constantemente cuando se habla de tecnología es la eficiencia. Pero en muchas ocasiones la eficiencia se sobrepone sobre otro tipo de valores. Buscamos que sea eficiente pero hacemos de lado otras incidencias o otras implicaciones que tiene el desarrollo tecnológico. ¿Por qué es importante y por qué yo constantemente señalo que es imperiosa la necesidad de una filosofía de la tecnología integral? Porque más que en otra época, eh, nos encontramos saturados de tecnología. Es decir, a donde volteemos hay tecnología y echamos mano de ella. El asunto es que no estamos o no estamos conscientes o simplemente damos por hecho que pues ya ahí, como ya estaba ahí, pues ya no la cuestionamos. Y entonces esta vorágine tremenda tecnológica que hoy día esto nos invade, de pronto nos somete en una condición, y voy a rescatar un concepto de un autor estadounidense que se llama Landon Winner, que me parece muy interesante, y es el de sonambulismo tecnológico. Es decir, eh, la condición de una persona sonámbula, pues es que no está plenamente, que no está consciente de lo que le ocurre. Me parece que perfectamente ese concepto podría describir en buena medida nuestro accionar o nuestro responder a la tecnología. La utilizamos, pero no estamos plenamente conscientes ni de cómo la usamos, ni de cuáles son las incidencias, cómo nos modifica. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante entender y también cuáles son los impactos. Usualmente tendemos a afirmar que la tecnología nos facilita la vida, sí, pero ¿a costa de qué o de quiénes? ¿Cuáles son los efectos? Toda tecnología tiene efectos secundarios o impactos no esperados o efectos no esperados. ¿Cuáles son estos? Entonces yo creo que es importante hacer desde el proceso de diseño, hacer un ejercicio de prospectiva para identificar cuáles podrían ser esos impactos secundarios y en tal sentido quizá modificar los diseños, porque además nuestra interacción con la tecnología, las más de las veces se da en el uso, no en el diseño. Y entonces el diseño o la generación de tecnología no está exenta de valores de quien la produce. Tendemos a pensar que la tecnología y todo lo que esto implica, pues es neutral en términos de valores. No, quien diseña ahí tiene sus sesgos y entonces vierte todo eso, que también está condicionado por el contexto sociocultural y tal, vierte todo eso sobre los propios diseños. Y entonces por eso me parece fundamental que hay que tener un ejercicio constantemente reflexivo, crítico, sin que necesariamente criticar implique rechazar sobre nuestro quehacer tecnológico. Oye, y reflexionando en esta parte, ¿cómo surge la idea por parte de ustedes como escuela generar este seminario o esta serie de tópicos y temas que se Ujú. tocan en este seminario? Esta es una idea que ya
teníamos varios años dándole vuelta. En el 22, después de regresar de pandemia, en el primer semestre, regresando de pandemia, que fue el semestre febrero-junio, perdón, a medianía del semestre dije, es que si no se hace esto, pues ya. Entonces lo platiqué con la gente de aquí de la escuela, les pareció muy pertinente. Invitamos en esa primera edición a 3 profes más, inclusive invitamos a una profesora de España, de Madrid, y funcionó muy bien. En esa primera edición tuvimos gente de maestría, tuvimos gente de prepa, de profesional, profes de aquí del TEC, inclusive personal de colaboradoras del TEC, y funcionó muy bien. Entonces ya lo hemos venido haciendo bueno, hicimos una pausa de un año por otros proyectos, pero ya ahorita estamos en la sexta edición y ha sido muy bien acogido, ha habido muy buenas respuestas y pues yo creo que ya es algo que pues ha llegado para quedarse, ¿no? 6 ediciones, excelente. O sea, la verdad es que yo es la primera vez que lo escucho, pero me llamó mucho la atención por este hecho y que lo mencionas tú, y que se me hace muy interesante, porque yo sí veía la tecnología como algo neutro, pero no, definitivamente creo que la tecnología tiene un sesgo del que genera esa tecnología y de los valores, creencias y de lo que él persigue a través de la misma, pero no había yo caído en ese sentir o en ese ser, ¿verdad? Sí, y podríamos citar muchos ejemplos, pero a mí me gusta particularmente traer a colación uno cuando conversamos sobre esto, porque me parece muy ilustrativo. Y es un ejemplo desde la ingeniería civil. Yo tengo formación en ingeniería civil, entonces, y luego filosófica, entonces me parece que de ahí, pues, he ido elaborando este ejercicio reflexivo muy am, eh, cautelosamente y con mucho tiempo de análisis y de dedicación a reflexionar, que es la tecnología. Y el ejemplo específico es eh, sobre Robert Moses, espero no equivocarme en el nombre, siempre se me olvida el nombre, pero el apellido es Moses. Él fue de 1920 a 1970 director de urbanismo de Nueva York. Y entonces había un sitio al cual a él le gustaba pasar los fines de semana, era Long Island. Y en estas construcciones de puentes de Long Island, Manhattan, espero no me falle la memoria, estamos hablando de la década de los 20. Entonces, en la década de los 20 pensemos Estados Unidos, Nueva York, ¿quién tiene auto? Pues gente que tiene recurso económico y blanca, de tez blanca. Entonces, como a este personaje no le gustaba pasar los fines de semana ahí, cuando se construyen los puentes, pues no quiere, según él, ver cierto tipo de personas ahí. No quiere ver gente de escasos recursos ni gente negra. Entonces lo que hace es construir los puentes de 2 metros de altura. ¿Para qué? Para que los buses que transportan gente con recurso económico bajo y gente de color no pasen. Entonces, ahí me parece que es un ejemplo muy claro de cómo echamos mano también de la ingeniería bueno, de la tecnología como tal, y pues vaciamos nuestros prejuicios, nuestros sesgos, eh, y me parece mucho más que lo cuenten. Y podríamos citar, insisto, muchos, muchos ejemplos más, pero a mí me parece ese uno de los ejemplos paradigmáticos. Gracias. Ok, oye, entonces, en este ejercicio de la tecnología que me estabas mencionando, eh, quisiera preguntarte algo. Oye, con referente a la tecnología, ¿los humanos somos los que diseñamos la tecnología o la tecnología termina rediseñándonos a nosotros? Yo diría que es un proceso recíproco, simbiótico. O sea, diseñamos, pero a su vez nos diseña. O sea, por ejemplo, el que yo esté sentado de una forma y no de otra, tiene que ver con la silla en la que estoy sentado. El cómo yo de alguna forma también experimento el espacio en este instante tiene que ver cómo el diseño arquitectónico de este edificio
me lo permite. Entonces, hay un proceso, digamos, de retroalimentación y de incidencia recíproca. Ahora, también en este sentido me gustaría señalar una cuestión y es, hemos tendido a pensar que la filosofía, perdón, la tecnología es un asunto, digamos, ajeno al ser humano, eh, y a mí me parece que tendríamos que también empezar a pensar o repensar la tecnología de otra forma, es decir, como aquella condición sine qua non del ser humano. Ortega y Gasset, precisamente en en el librito este que menciona de la meditación de la técnica, dice, ser humano es hacer tecnología. Es decir, es difícil o sería difícil concebir un grupo humano sin tecnología. No importa el grado de sofisticación de este, por más arcaica que sea, pero hay un proceso en el cual el ser humano, o un momento más bien, en el cual el ser humano no puede estar quieto y empieza a modificar el entorno. Y entonces no nada más lo hace por una cuestión meramente de eficiencia, porque también le introduce elementos estéticos, etcétera. Entonces, creo que en tal sentido hay que pensar la tecnología como una parte constitutiva del ser humano y no como algo que hagamos y que se queda fuera, porque finalmente todo lo que desarrollamos tecnológicamente es una suerte de, yo lo llamo así, de exoproyección, es decir, una proyección hacia el exterior de lo que somos internamente como seres humanos. Y me gusta poner este ejemplo. Supongamos que por alguna razón muy rara desaparecemos todos los seres humanos que estamos vivos en este momento, pero se queda todo lo que hemos hecho, toda la materialidad ahí. Si llegara una inteligencia análoga, similar a la del ser humano, y empezara a ver todo lo que hicimos, pues empezaría podría, digamos, deducir cómo somos, qué es importante para nos, qué valoramos, qué hacemos, cómo vivimos, qué comemos, etc., etc. Entonces podría ser una reconstrucción de lo que el ser humano es, simplemente con analizar lo que está ahí. Que somos bélicos, que construimos aviones, pero también construimos bombas. Entonces que la tecnología también es esa, materializa esa dimensión o esa totalidad de lo que somos como seres humanos, para bien o para mal. Oye, qué interesante esta reflexión que haces. Y hoy que vivimos en un mundo acelerado en cuanto al desarrollo tecnológico y que, pues, por lo menos hoy se habla de la inteligencia artificial y de todo este tipo de tecnologías, ¿cómo consideras tú que o qué riesgos tenemos del uso indiscriminado de esta inteligencia artificial o inclusive de todas las tecnologías automatizadas en este momento? De inicio podría mencionar que la inteligencia artificial haga cosas que no le corresponden. Ejemplo, eh, que un estudiante o un estudiante que está, digamos, atravesando por un proceso personal complicado, pretende encontrar una respuesta en ChatGPT. Entonces, que en digamos, creer ingenuo que ChatGPT es la panacea y tiene las respuestas a todo, consulte y no busque apoyo o ayuda en su familia o con la gente que debe de hacerlo, que sea la gente profesional al respecto. Entonces, podríamos analizar los usos de estas inteligencias artificiales. Estoy hablando específicamente de ChatGPT, ¿no? Porque hay muchas inteligencias artificiales, no hay una sola. Pero hablando de este tipo de inteligencias, que es a las que tienen mucho acceso, y me parece muy delicado fincar la responsabilidad de asesor o de consejero o lo que sea a una inteligencia artificial
para un asunto tan delicado como lo es la salud mental. Y en esta, en este, digamos, furor por introducirnos en la novedad y tal, pues no estamos siendo cautelosos en el uso y nos estamos dejando desbordar por el uso indiscriminado sin hacer este ejercicio crítico. Eso por una parte y por otra, pensando que básicamente la competencia ahorita por los desarrollos de las inteligencias artificiales está centrado en las empresas que desarrollan, entonces no hay una suerte de regulación que medie o que limite, sino están buscando estas empresas privadas ver cuál es la que genera el modelo más robusto, etcétera. Entonces están desarrollando de forma indiscriminada sin considerar o hacerlos o trazar las líneas, digamos, éticas pertinentes que puedan acotar o delimitar la IA en muchos sentidos, o las IAs en muchos sentidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que es importante hacer estos ejercicios reflexivos de, a ver, vamos a hacer una pausa, vamos a sentarnos a pensar seriamente y a discutir y a debatir cuál será la mejor ruta que debemos seguir al margen de las cuestiones de carácter económico. Porque hace un momento mencionaba, sí, desarrollamos, pero no pensamos en otros aspectos, sino priorizamos el aspecto económico, el aspecto de la eficiencia, pasando por alto cuestiones que pues al menos en el plano teórico tendrían que tener una prioridad prístina, ¿no? Y por eso, por ejemplo, aquí desde la Escuela de Humanidades estamos organizando un panel multidisciplinario para el próximo jueves 14 de noviembre sobre inteligencia artificial. Oye, qué interesante este panel. Y en esta temática que ha venido sobre este seminario en este periodo, ¿cuáles son aquellos puntos que tú consideras que han sido más relevantes a lo largo de esta serie de conferencias, de paneles, eh, y, y que han hecho reflexionar al público que ha estado presente o que ha visto estas charlas que también creo que se transmiten por video, ¿no? Sí, bueno, a ver, en términos generales, lo primero que diría es que la concepción de la tecnología de quienes han estado presentes en estas sesiones del seminario, en sus distintas ediciones, ha cambiado. Es decir, eh, porque no pocas veces me han o nos han dicho que pues llegaron con una concepción de tecnología un tanto estrecha, ¿no? Y después del seminario, pues se aperturó esa concepción y por una parte y por otra, que pudieron darse cuenta y concientizar de qué forma es que todo este bagaje de desarrollos tecnológicos pues ha tenido incidencia o sigue teniendo incidencia. Eh, Sin ir más lejos, por caso, en la sesión de hoy que fue con el doctor Iván Flores, un grupo de estudiantes que estuvo presente señalaba que se han dado cuenta que precisamente por el uso por caso de redes y muy concretamente de una que empieza con TT, eh, todo quieren que sea rápido, porque esos vídeos duran segundos. Y entonces han extrapolado esa actitud a prácticamente todos los aspectos de su vida. Y entonces dicen, es que todo tiene que ser rápido. Inclusive hasta porque fueron estudiantes quienes dijeron eso. Inclusive en el cómo nos vinculamos con otras personas, todo tiene que ser así rapidísimo y para ayer y tiene que tener una celeridad eh, asociada a lo inmediato, a lo ya. Entonces, diría que, grosso modo, esos serían los dos aspectos fundamentales. Uno, que cambió la concepción de lo que entendían por tecnología y dos, que pudieron concientizar y darse cuenta cómo es cómo incide esta y cómo es su relación con la tecnología.
Y de alguna forma, en ese sentido, pues dejar al lado esto que mencionabas del sonambulismo tecnológico. O sea, uso la tecnología simplemente porque ahí está. Y sin prestar atención a qué hay detrás de ella. Todo esto que vemos como tecnológico implica extracción de materiales, implica explotación del medio, pero también de otros seres humanos. Sí. Oye, hablaste de ética, hablaste de este marco ético al vivir en esta revolución tecnológica donde lo que les está preocupando es saber qué modelo es más robusto pues, para obtener, yo creo, y bueno, estoy hablando muy vagamente, Ujú. mayor recompensa económica a estas empresas. ¿A qué dilemas éticos nos enfrentamos hoy, la humanidad, con el desarrollo tecnológico? Uf, son muchos, pero uno de los fundamentales, yo señalaría, tiene que ver con la cuestión medioambiental. O sea, estamos en un punto de casi no retorno. Entonces, si por ejemplo en algún momento nos ponemos a pensar cuántos minerales diferentes hay en mi computadora, cuántos minerales diferentes hay en mi telefonito celular. Ahora, yo ahorita estoy en el campus Puebla. Si yo salgo de este espacio y veo a 10 personas, puedo afirmar tajantemente que esas 10 personas van a tener un telefonito de estos. Pero si ahora salgo de mi oficina o de este espacio y voy al campus, el 99% seguramente, si no es que el 100, lo tendrán. Si yo voy a preguntar a la gente en la zona metropolitana de Puebla cuántos tienen, pues el 90 y fracción tal vez. Y si voy a México país y si voy a la continente, o sea, tenemos una cantidad ingente de estas cosas. Y eso significa que necesitamos materiales para producirlos. Es decir, extractivismo. Necesitamos una cantidad tremenda de materiales y estoy hablando nada más de un teléfono, del teléfono celular. Si nos ponemos a analizar las computadoras, las pantallas, un automóvil o lo que sea. Entonces, por ejemplo, para el caso específico en términos de extracción de Bolivia, por cada 7.000, para obtener una tonelada de plata, se requieren extraer 7.500 toneladas de material para una sola tonelada de plata. ¿Y qué vamos a hacer con esos 7.499 toneladas? Pues tirarlas o no sé qué. Y ahí estoy hablando nada más de plata y de un país. Ahora pensemos toda la cantidad de minerales y qué requerimos para que esos minerales sean extraídos. Pues máquinas que muevan, y esas máquinas se mueven con combustibles fósiles en gran mayoría, y luego esos materiales necesitan ser transportados. En fin, hay que ver la película de todo. Entonces, la pregunta fue, ¿qué dilemas éticos? Pues yo veo ahí uno de entrada, ¿no? Sí, La cuestión medioambiental. Sí, mucho desarrollo tecnológico, pero ¿a costa de qué? De la sí, condición en la que se encuentra el planeta actualmente. sí. Sí, lo entiendo y me queda clarísimo porque, por ejemplo, el uso indiscriminado del auto, y aunque hablamos de la migración hacia el auto eléctrico o híbrido, al final de cuentas, la tecnología o la luz a partir de la cual se recargan estas pilas, pues sigue siendo energía sucia al final de cuentas en la gran mayoría de los países. Y por Claro, otro lado, el confinamiento de la pila después de la vida útil, eh, así, eh, pues ¿dónde va a quedar? Y son altamente contaminantes por el tipo de materiales que utilizan. Entonces, ¿dónde está ese impacto hacia beneficio, hacia la Tierra, ¿verdad? Hacia el planeta claro. como tal? Entonces, sí, me queda muy claro estos dilemas y quién debe ser el responsable porque hablamos de gobiernos, hablamos de empresa, hablamos, quién debe de ser el responsable de empezar a marcar o realizar un marco donde podamos, sí, considerar este aspecto económico, pero todos estos aspectos que tú mencionas, estamos en un límite de no, tal vez no regreso. Así es. Yo considero que deberíamos trabajar de forma conjunta y, por ejemplo, en el caso específico de la academia,
tener una mayor implicación en la política, en las empresas, pero no solamente como alimentadoras de esta noción de innovación, sino también de generadoras de alternativas, pero que realmente sean soluciones y no solamente paliativos o placebos, ¿no? Eh, o sea, si analizamos cuál es la cantidad para un auto eléctrico, ¿cuánto cobre más se requiere que para un auto a combustión interna por gasolina o diésel? Pues una cantidad terrible de cobre, mucho más, ¿no? Entonces, ¿y el cobre de dónde lo extraemos? Pues de minas. O sea, necesitamos extraer. Y para los autos eléctricos también requerimos de tierras raras, que para un auto habitual, pues al parecer no, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido pareciera que nada más estamos cambiando el mal de lugar, pero no ofreciendo soluciones que sean verdaderamente eh, eh, regeneradoras, por decirlo de alguna forma. Y entonces, Oye, pero no no sé, se puede adelante, acabar la adelante, idea. no te interrumpo. Entonces, cuando pues hacemos este ejercicio reflexivo, pues es que vamos, digamos, desvelando todo esto y a partir de lo que investigamos, etcétera. Y no se trata de ser tecnófobo, no lo soy, ni mucho menos, pero sí creo que podemos hacer usos más responsables de la tecnología. Oye, y retomando esta parte y como educadores que somos, o bueno, que pertenecemos a esta parte, ¿cómo educar a las nuevas generaciones para usar la tecnología con sentido? O sea, con este Claro, sentido ético y con esto, y desarrollar la tecnología, porque por ejemplo, en mi caso desarrollamos ingenieros que se sí, supone claro. que van a desarrollar estas tecnologías. Pues precisamente me parece que el proceso formativo durante la universidad es un momento ideal cuando están exactamente en formación y considero que pues iniciativas como el seminario o como los cursos de estudios generales que abordan estas problemáticas es importante porque en muchas ocasiones, por experiencia personal ya lo he visto, eh, piensan que la ingeniería o la tecnología como tal pues nada tiene que ver con la ética. Y me lo han dicho así abiertamente, profe, es que una cosa nada tiene que ver con la otra. Entonces, me parece fundamental que en este proceso de formación, insisto, universitario, revisemos, analicemos estas temáticas, no solamente desde un plano estrictamente o únicamente teórico, sino también, por ejemplo, con el análisis de casos. Y podemos hablar de prácticamente cualquier rama de la ingeniería que tenga que ver con la ética, ¿no? O sea, eh, bueno, no voy a decir la marca, pero no sé, por ejemplo, pienso en un auto en la década de los 70 que tenía un mal diseño del tanque del combustible y que cuando llegaba un auto por detrás y en choques por alcance, pues explotaba. Y entonces, pues ahí que rediseñamos toda la línea de producción o nada más pagamos los seguros. Pues bueno, no voy a decir más, ¿no? Pero seguramente conoces el caso. Sí. Y podríamos hablar desde otros casos de la ingeniería automotriz, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería química, de la ingeniería civil. Entonces me Sí, parece fundamental que invitemos y que introduzcamos en nuestros cursos pues estas temáticas. no, qué interesante. Oye, ¿y tú cómo vislumbras el papel que la filosofía va a tener en el diseño de futuros sostenibles y humanos? Pues me parece que es fundamental porque pues una de las preguntas esenciales en filosofía es pues qué es el sentido de nuestra vida, a qué venimos, qué pretendemos hacer a lo largo de nuestra existencia. O sea, tenemos una existencia limitada. ¿Cómo la queremos vivir? O sea, eso implica forzosamente preguntarnos o plantearnos futuros posibles. Y entonces, en ese sentido, pues el ejercicio filosófico es trascendental y prístino, o sea, es prioritario. Y que a partir de estas elucubraciones, digamos, o de este ejercicio prospectivo
generación de escenarios futuros, pues pasemos de la idea a la praxis, a la práctica, y entonces en tal línea, pues generemos las condiciones que verdaderamente nos puedan garantizar, ya no solamente a nos, sino a las generaciones venideras, condiciones de habitabilidad, condiciones de, de convivencia sana, que les permitan, a su vez nuestra generación ha tenido la posibilidad de vivir y de visualizar y de experimentar mentalmente formas de vida, de anhelos, de tal, pues que los que vengan también tengan esa misma oportunidad. Qué interesante. Y la verdad es que este tema da para mucho más, pero pues tenemos el tiempo recortado en este espacio. Pero primero que nada, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en Conciencia Tech. Invitar al público que nos escucha y nos ve que todavía aproveche estas charlas del seminario, que todavía quedan algunas. Ahorita nos dirás cuántas quedan y qué día es, a qué hora y en qué lugar para poder. Y si quisieran saber poco más de este tema, me encantaría también que nos dejaras tus datos para que te Claro. pudieran contactar por algún medio, Rodrigo. Sí, desde luego, pues mi correo electrónico es f de Fernando, i de Iván, l de Lorena, punto, rodrigo punto esparza punto parga, p de Pedro, a de avión, r de Rodrigo, g de gato y a de avión, parga arroba tech.mx. Y ahí tiene alguna inquietud, pues con mucho gusto por ahí podemos Ok, contestar. oye, y todavía quedan 2 charlas por lo que me dices, o 3. No, quedan 5 sesiones del seminario. El seminario se lleva a cabo los miércoles de 9 a 12, o sea, son 3 horas de sesión, en aulas 4, cuarto piso, salón 19B. Y todavía nos faltan 5 sesiones más. Entonces, el próximo, hoy es 8 y 7, 15, el próximo miércoles 15 tenemos sesión. Entonces, si gustan acompañarnos, pues qué mejor. Okay. ¿Qué temáticas faltan de tocar en el seminario? De hecho, una de las que falta es todavía la IA, otra tiene que ver con ejercicios en la praxis médica y la tecnología, la salud y la praxis médica. Otra tiene que ver con cuestiones de redes sociales. Pues te agradezco mucho porque pues nos hace reflexionar y por lo menos a mí me haces ver otra perspectiva de lo que es la tecnología y de las implicaciones tanto éticas como en el impacto en nuestra vida diaria como seres humanos. Te lo agradezco mucho, Rodrigo, y Al muchísimas contrario. gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Ya saben, los miércoles todavía hay seminario y espero poderlos ver por ahí. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima. Al contrario, muchas gracias.